Abuela comparte su dolor y una historia de superación que te inspirará profundamente. El aire fresco del otoño envolvía a Clara mientras llegaba a su pequeño pueblo natal. Las hojas caídas crujían bajo sus zapatos, susurrando secretos de un pasado que creía haber dejado atrás. Su abuela, la mujer que había llenado su vida de color y amor, estaba enferma y ella tenía la misión de cuidarla. Pero a medida que los días pasaban, Clara se daba cuenta de que había más que solo silencio en esas paredes. Había ecos de antiguos secretos. La casa olía a hierbas secas y a recuerdos, mientras Clara armaba un pequeño estudio en una habitación con vista al jardín. Allí, las flores marchitas luchaban por aferrarse al último rayo de sol. Con cada trazo de su pincel, sentía la presión de un legado sobre sus hombros, de una familia atrapada en un ciclo de dolor y silencio. La abuela, que siempre había sido su mayor apoyo, ahora parecía cargar con un peso que Clara no entendía. Una tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, la abuela rompió el silencio. Clara, hay historias que deben contarse, secretos que han permanecido ocultos demasiado tiempo. Su voz temblaba. Los ojos de Clara se abrieron como platos, la curiosidad compitiendo con el miedo. ¿Qué podría haber guardado su abuela durante todos esos años? La primera historia fue de su juventud, de un amor perdido, un artista local que había hecho magia con los colores, pero cuya vida terminó en tragedia. La mente de Clara giraba. Pensaba en la belleza que se había marchado, en el talento que nunca floreció. Él fue un soñador como tú, dijo su abuela, con un susurro que se coló en el aire pesado. Y a causa de sus sueños, perdimos mucho. Las palabras golpeaban a Clara como un torrente. La vida que había elegido, la lucha por ser artista, de repente se sentía como una cadena que la aprisionaba. ¿Estaba destinada a repetir los mismos errores? La abuela continuó, revelando secretos familiares que desgarraban, historias de sacrificios, de decisiones que parecían correctas en su momento, pero que habían dejado cicatrices profundas. La culpa la inundaba, un río de dudas que arrastraba su fe en sí misma. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Clara expresó entre lágrimas, la voz quebrada. El ambiente se volvió denso, cargado de reproches silenciosos. La abuela, con lágrimas en los ojos, respondía: «Era mi carga, y no quería que tú llevaras ese peso». La conexión que las unía, siempre llena de amor, ahora ardía con una tensión que Clara no había anticipado. Cuando la abuela mencionó el artista trágico, algo quebró en Clara. Esa revelación despertó a otros familiares, cuya resistencia a hablar dejaba un silencio aún más ensordecedor. La presión crecía y Clara se encontraba entre el deseo de descubrir la verdad y la necesidad de proteger a su abuela. Una batalla interna se desataba. ¿Sería capaz de desenterrar el pasado o cedería a la presión del silencio? Con cada historia, la atmósfera se volvía más pesada. El eco de antiguos secretos llenaba la habitación, y Clara sabía que los días de calma estaban contados. Tenía que decidir. ¿Liberaría el poder de la verdad o se perdería en el eco de esos secretos nunca contados? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás? Viendo esto, me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. Con cada historia que su abuela compartía, Clara sentía que el aire se volvía más pesado, más denso. La verdad parecía aferrarse a su garganta como un nudo. Se sentía atrapada entre el deseo de conocer
y el temor de lo que descubriría. Sin embargo, fue en ese momento que un golpe seco, como un trueno, retumbó en el pasillo. Ambas se quedaron en silencio. La luz de la tarde, antes suave, se tornó inquietante. Con un movimiento casi instintivo, Clara se levantó, la piel erizada. «¿Qué fue eso?», murmuró, mientras un escalofrío le recorría la espalda. La abuela, visiblemente asustada, soltó una pequeña risa nerviosa. «Solo la casa», dijo, pero su voz temblaba. Clara se dirigió hacia la puerta. Justo al abrirla dio a su primo Julián, con el rostro pálido y los ojos desorbitados como si hubiera visto un fantasma. «Clara, hay algo que tienes que ver», dijo, sin aliento. Sin esperar respuesta, la tomó del brazo y la condujo fuera de la casa. El jardín, una vez lleno de recuerdos y risas, se sentía diferente, frío. Al llegar junto a un viejo roble, Julián se agachó y le mostró un objeto que había encontrado enterrado entre las raíces. Un pequeño diario desgastado, con una cadena oxidada que lo mantenía cerrado. Clara sintió que el corazón se le detenía. Era el diario de su abuelo, el misterioso hombre del que su abuela pocas veces hablaba. La curiosidad la consumió, y al tomar el diario algo inesperado pasó. Un viejo símbolo se dibujó en la cubierta, un globo terráqueo desgastado con un pincel cruzando su diámetro. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz entrecortada. La mirada de Julián se tornó seria. «He escuchado que el abuelo tenía secretos, secretos de familia que nunca se hablaron. Esto podría ser una de las claves». Sin pensarlo, Clara trató de abrir el diario. La cadena se rompió con un chasquido y la tapa se deslizó, revelando hojas amarillentas llenas de garabatos. Mientras sus ojos recorrían las primeras páginas, su estómago se hundió. Había líneas sobre un proyecto inevitable, sobre una herencia familiar de talento artístico. Pero al llegar a una hoja en particular, su mundo se paralizó. «El precio de la creación», decía, seguido de una línea espantosa. «He sacrificado más de lo que nadie podría imaginar». De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Clara volcó la mirada hacia la casa y vio cómo su abuela caía al suelo, convulsionando. El corazón le latía con fuerza. Sentía el terror apoderarse de ella. «¡Abuela!», gritó. Corrió hacia ella, dejando atrás el diario, sintiendo que su mente se fracturaba. Julián la siguió y el caos se adueñó de la escena. Entre sollozos, Clara tomó la mano de su abuela. Pero al mirar en sus ojos vio algo más, un destello de conocimiento. «No puedo», murmuró la abuela. Su respiración se volvió laboriosa. Mientras el mundo giraba en torno a ellas, un frío helado le atravesó a Clara y comprendió que los secretos no solo eran del pasado, eran parte de ella, de su propia historia, de su propia vida. Tenía que reconstruir no solo lo perdido, sino lo que aún estaba por venir. Y ahí, en ese instante, su abuelo se convirtió en un espectro que acechaba en el fondo de su mente, junto con la verdad que había estado buscando. Todo se volvió confuso. ¿Qué significaba realmente aquel diario? Y más aún, ¿qué clase de legado había heredado? La abuela cerró los ojos, y Clara sintió que algo se rompía en su interior. La revelación de la historia familiar ahora no solo era un viaje de descubrimiento, sino una carrera contra el tiempo para comprender lo que estaba en juego. ¿Podría enfrentar los secretos que habían marcado a su familia? ¿Podría cambiar ese destino trágico? La respuesta se desvanecía con cada segundo, y el eco de lo desconocido retumbaba en su mente, como un eco imborrable. Clara sintió que el tiempo se detenía. La respiración de su abuela se volvía cada vez más errática, como si cada aliento fuera un esfuerzo monumental. «Abuela, por favor, aguanta», gritó impulsivamente, mientras el pánico se apoderaba de ella. Los gritos de su primo Julián resonaron en su mente. «Llama a una ambulancia». Rápidamente, pero sin poder dejar de mirar a su abuela, Clara sacó su teléfono y marcó el número.
Por favor, ayúdenme. Mi abuela. Se está desmayando en la casa del pueblo, balbuceó, luchando por mantener la calma. Mientras aguardaba la ayuda, un temblor recorrió el cuerpo de su abuela, y en medio de todo, Clara recordó el diario. Esa conexión con su pasado, este legado que parecía tan pesado. De pronto, un sentimiento extraño la recorrió. Era como si una verdad jamás contada se desatara junto a la angustia del momento. «¿Qué es lo que sabes, abuela?», preguntó casi en un susurro, sin que su primo escuchara. Su abuela la miró con una intensidad que parecía sobrepasar el miedo. «Clara», empezó a decir, su voz era apenas un hilo. «Hay algo más, algo que no he podido decirte. Tu abuelo, él no era quien creías». Un silencio abrumador ocupó el aire entre ellas. Justo cuando Clara estaba a punto de pedirle que continuara, el sonido de sirenas se acercó. La ambulancia llegó y personas uniformadas comenzaron a moverse en la escena. Clara se sintió atrapada entre la urgencia de la situación y el deseo profundo de oír todo lo que su abuela tenía que decir. Pero los paramédicos ya estaban cerca. Mientras la levantaban en una camilla, Clara se acercó a la abuela, cuyas manos, ahora frías, buscaban la suya. «Escucha, Clara, el diario, ábrelo». Las palabras se perdieron bajo el bullicio de la ambulancia y el ajetreo de quienes buscaban estabilizar a su abuela. Clara se quedó paralizada, viendo cómo llevaban a su abuela, subida entre las manos de extraños, y el miedo se apoderó de ella una vez más. Julián la miró con preocupación. «¿Estás bien? Debemos ir con ella». Mientras se subían al coche de los paramédicos, Clara sostuvo su respiración. Todo estaba sucediendo tan rápido, y sin embargo, un impulso feroz apareció en su interior. Ella necesitaba saber la verdad. Cuando llegaron al hospital, el caos de la emergencia se abrió ante ellos. Clara se sintió perdida, buscando una señal, un indicio de que todo estaría bien. «Voy a buscar el diario», le dijo a Julián con determinación. Fue entonces cuando, al volver a su casa, un viejo pensamiento la golpeó. ¿Qué significaban realmente aquellas palabras de su abuela? Al llegar a la habitación donde había dejado el diario, notó que el lugar estaba oscuro. La ventana estaba abierta y las hojas revoloteaban, llenando el aire de susurros. Clara se acercó al viejo roble en el jardín, donde había encontrado el diario. Sin embargo, lo que la sorprendió fue lo que había en el suelo, al lado del árbol. Al acercarse, vio una pequeña caja de madera, cubierta de tierra, como si hubiera estado allí por años sin ser tocada. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, con el corazón latiendo desbocado. Con manos temblorosas la levantó, sintiendo el peso de otros secretos. Al abrirla, una carta amarillenta salió volando, y Clara la tomó. Estaba fechada con años que parecían perdidos en el tiempo. «Clara, si encuentras esto, hay cosas que debes saber». Mientras leía, el aire se le escapó. Las palabras eran un torrente de revelaciones, conexiones familiares que desafiaban todo lo que conocía. Se hablaba de un engaño, de un amor oculto, de un pasado que se entrelazaba con su presente de formas que nunca imaginó. «Debes hacer lo correcto y enfrentar la verdad», le decía la carta. Clara sintió como si un vacío se abría bajo sus pies. ¿Podría haber más dolor? ¿Más secretos? ¿Qué haría con todo eso? Estaba aturdida, con la mente dando vueltas. Se dejó caer al suelo, el diario y la carta en sus manos, mientras un grito desgarrador resonaba en su interior. «Esto no puede ser verdad». La historia de su familia era un laberinto donde los caminos del dolor y el amor se cruzaban, y ahora sentía que la única salida era enfrentar un destino que no quería aceptar. ¿Podría Clara soportar lo que estaba por venir? Los ecos del pasado retumbaban por sus venas, y el futuro, así de incierto, se abría ante ella. Había llegado a un cruce, y la decisión que tomaría podría cambiarlo todo. La verdad podría ser más devastadora de lo que jamás imaginó.
y ahora el misterio solo se volvía más profundo. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras leía la carta. La presión en su pecho se hacía cada vez más pesada. Las palabras danzaban ante sus ojos, como si tuvieran vida propia, cada línea revelando secretos que jamás imaginó. Todo lo que había conocido sobre su familia se desmoronaba, como un castillo de naipes. ¿Qué significa? Hacer lo correcto. ¿Qué más me estás ocultando?, se preguntó en voz baja, el miedo comenzando a tomar control de su mente. De repente, un estruendo la sacudió. Era un grito desgarrador, proveniente de la casa. Clara se sobresaltó y, con el corazón acelerado, miró hacia el lugar donde había dejado a su abuela. En ese instante, un frío recorrió su espalda. Julián, que había estado al lado de ella, se giró con el rostro pálido. «Clara, eso no suena bien», dijo, y su voz temblaba. En un impulso, Clara corrió de vuelta a la casa, con Julián pisándole los talones. Atravesaron la puerta de la sala, y la vista que se presentaba ante ellos les heló la sangre. Su abuela estaba en el suelo, rodeada de paramédicos, pero más allá de su caída se veía algo más: el diario de su abuelo, que había quedado abierto en la mesa. Las hojas se desplazaban como si una brisa invisible las acariciara. Clara sintió que algo oscuro la llamaba. «¡Déjala! ¿Qué está pasando?», gritó, acercándose. Un paramédico con una cara de preocupación le hizo señas de que se alejara. Clara no obedeció. Su mirada se centró en el diario y en la carta que aún tenía en la mano. Era como si las palabras de su abuelo le gritaran que había más por descubrir. «Clara, tenemos que ir al hospital», insistió Julián, suaudo, que luchaba por mantener la calma. Pero antes de que pudiera protestar, un grito estruendoso, esta vez un aullido, cortó el aire desde la cocina. Era tan agudo que los dos se congelaron. Ese sonido era ajeno, como si una tormenta sobrenatural fuera desatada en su hogar. «¿Quién está ahí?», gritó Clara con un valiente temblor en la voz. Con el corazón palpitándole en la garganta, avanzó con cautela. La cocina estaba oscura, y cuando el último rayo de luz se apagó, la sensación de peligro se volvió abrumadora. Justo entonces, los gritos de terror estallaron detrás de ella. Clara giró y vio a los paramédicos retrocediendo, con la mirada fija en algo cerca de su abuela. La puerta de la casa comenzó a temblar, y para su horror, una sombra oscura surgió en el marco de la entrada. Clara sintió un escalofrío atravesarle el cuerpo. Una alma atormentada, quizás la de su abuelo, se estaba manifestando ante ellos, cubriendo el ambiente de un terror palpable. La sombra se desvaneció, y de repente se escuchó un estruendo. El diario, que había quedado abierto, pareció vibrar y se cerró de golpe. Clara lo sintió como una advertencia, una señal de que había cruzado una línea peligrosamente delgada. Cada realidad conocida se tambaleaba ante la revelación de esos secretos familiares, y lo que parecía ser una búsqueda de verdad se transformaba en una pesadilla aterradora. «Clara», la voz de Julián hizo eco en su mente. «¿Qué hacemos?». Sin poder responder, su mirada se encontró con el diario, la única cosa que podía contener respuestas. Tenía que abrirlo otra vez, tenía que enfrentar lo que se escondía entre esas páginas amarillentas. Mientras la situación desbordaba su sentido común, Clara sabía que cualquier cosa que hubiera en ese diario podría ser la clave para mantener a su familia unida, quizás antes de que los secretos se llevaran todo. Así que, con fuerza, se acercó al objeto que había sido abandonado y sintió en su interior una determinación que no sabía que tenía. Pero en ese momento, el mundo se volvió negro, y un fuerte estruendo sacudió la casa. Un rayo iluminó todo, y el sonido de un cristal rompiéndose resonó, acompañando ese oscuro suceso. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Julián, mientras ambos se aferraban al suelo. La calamidad repentina pareció devorar el aire, y Clara comprendió que estaban en un punto de no retorno.
La historia de su familia, cargada de secretos, debía ser enfrentada ahora más que nunca. Pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. ¿Podría enfrentar los fantasmas del pasado y salir ilesa? ¿O estaban a punto de desatar algo que no podrían controlar? La incertidumbre pesaba en el aire, y el eco de sus elecciones retumbaba en el corazón de Clara. Cada decisión, cada secreto, estaba a punto de transformarse en una advertencia, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras leía la carta. La presión en su pecho se hacía cada vez más pesada. Las palabras danzaban ante sus ojos, como si tuvieran vida propia, cada línea revelando secretos que jamás imaginó. Todo, lo que había conocido sobre su familia, se desmoronaba, como un castillo de naipes. ¿Qué significa hacer lo correcto? ¿Qué más me estás ocultando?, se preguntó en voz baja, el miedo comenzando a tomar control de su mente. De repente, un estruendo la sacudió. Era un grito desgarrador, proveniente de la casa. Clara se sobresaltó y, con el corazón acelerado, miró hacia el lugar donde había dejado a su abuela. En ese instante, un frío recorrió su espalda. Julián, que había estado a un lado de ella, se giró con el rostro pálido. «Clara, eso no suena bien», dijo, y su voz temblaba. En un impulso, Clara corrió de vuelta a la casa, con Julián pisándole los talones. Atravesaron la puerta de la sala y la vista que se presentaba ante ellos les heló la sangre. Su abuela estaba en el suelo, rodeada de paramédicos. Pero más allá de su caída, se veía algo más: el diario de su abuelo, que había quedado abierto en la mesa. Las hojas se desplazaban como si una brisa invisible las acariciara. Clara sintió que algo oscuro la llamaba. «¡Déjala! ¿Qué está pasando?», gritó, acercándose. Un paramédico, con una cara de preocupación, le hizo señas de que se alejara. Clara no obedeció. Su mirada se centró en el diario y en la carta que aún tenía en la mano. Era como si las palabras de su abuelo le gritaran que había más por descubrir. «Clara, tenemos que ir al hospital», insistió Julián. Su voz temblaba mientras se esforzaba por mantener la calma. Pero antes de que pudiera protestar más, un grito estruendoso, esta vez un aullido, cortó el aire desde la cocina. Era tan agudo que los dos se congelaron. Ese sonido era ajeno, como si una tormenta sobrenatural fuera desatada en su hogar. «¿Quién está ahí?», gritó Clara con un valiente temblor en la voz. Con el corazón palpitándole en la garganta, avanzó con cautela. La cocina estaba oscura, y cuando el último rayo de luz se apagó, la sensación de peligro se volvió abrumadora. Justo entonces, los gritos de terror estallaron detrás de ella. Clara giró y vio a los paramédicos retrocediendo, con la mirada fija en algo cerca de su abuela. La puerta de la casa comenzó a temblar y, para su horror, una sombra oscura surgió en el marco de la entrada. Clara sintió un escalofrío atravesarle el cuerpo. Una alma atormentada, quizás la de su abuelo, se estaba manifestando ante ellos, cubriendo el ambiente de un terror palpable. La sombra se desvaneció y de repente se escuchó un estruendo. El diario, que había quedado abierto, pareció vibrar y se cerró de golpe. Clara lo sintió como una advertencia, una señal de que había cruzado una línea peligrosamente delgada. Cada realidad conocida se tambaleaba ante la revelación de esos secretos familiares, y lo que parecía ser una búsqueda de verdad se transformaba en una pesadilla aterradora. «Clara», la voz de Julián hizo eco en su mente. «¿Qué hacemos?». Sin poder responder, su mirada se encontró con el diario, la única cosa que podía contener respuestas. Tenía que abrirlo otra vez. Tenía que enfrentar lo que se escondía entre esas páginas amarillentas. Mientras la situación desbordaba su sentido común, Clara sabía que cualquier cosa que hubiera en ese diario podría ser la clave para mantener a su familia unida.
quizás antes de que los secretos se llevaran todo. Así que con fuerza se acercó al objeto que había sido abandonado y sintió en su interior una determinación que no sabía que tenía. Pero en ese momento el mundo se volvió negro y un fuerte estruendo sacudió la casa. Un rayo iluminó todo y el sonido de un cristal rompiéndose resonó, acompañando ese oscuro suceso. —¿Qué demonios fue eso? —gritó Julián, mientras ambos se aferraban al suelo. La calamidad repentina pareció devorar el aire, y Clara comprendió que estaban en un punto de no retorno. La historia de su familia, cargada de secretos, debía ser enfrentada ahora más que nunca, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Entonces, un grito potente rompió la tensión en el aire. Laurita, la vecina anciana que siempre les traía galletas, apareció en la puerta, con el rostro blanco y temblando. —¡Vengan! —¡Es un desastre! —exclamó, y sus ojos reflejaban el pánico. Atraídos por la urgencia, Clara y Julián la siguieron hacia el exterior. Lo que encontraron era devastador. El cielo se había oscurecido y enormes nubes de tormenta parecían caer sobre el pueblo. Pero no fue eso lo que dejó a Clara paralizada. La vista del pozo del pueblo, el lugar donde muchos hacían agua, había sido desbordado, y dentro de las aguas turbias, Clara vio algo que la hizo temblar. El antiguo relicario de su abuelo, uno que había estado perdido durante años. —Eso es lo que él buscaba —gritó Julián, su voz temblorosa. Clara miró el relicario, sintiendo que un instinto la empujaba a saltar al agua. —Yo tengo que —empezó a decir, cuando de repente un grito aterrador resonó entre los árboles. Era la voz de su abuela. —¡Clara, no! La advertencia cortó el aire como un cuchillo. Clara se dio la vuelta, y lo que vio la dejó sin aliento. Su abuela estaba de pie, temblorosa, pero con una mirada que no reconocía. En sus ojos había una profundidad de dolor que desbordaba. —¡No puedes tocarlo! ¡Es un peligro! Una verdad aplastante se instaló en el aire. Clara sintió que todo lo que había conocido se transformaba una vez más. —¿Qué significa eso? —murmuró, el horror nublado en su mente. El relicario, lleno de secretos, estaba conectado a su pasado de formas que ni ella ni su abuela habían comprendido. Las nubes parecieron girar en un vórtice, y en ese instante Clara entendió que el legado de su familia era mucho más que dolor y secretos. Era un vínculo con algo oscuro que jamás había sido resuelto. Ahora, entre tormentas de revelaciones y la risa de sombras del pasado, el camino hacia adelante se volvía un abismo, y el tiempo se volvió un enemigo. ¿Podría Clara enfrentarse a su verdad familiar? ¿O la historia la consumiría para siempre? Clara sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su abuela, con el rostro pálido y tembloroso. El eco de sus advertencias aún retumbaba en su mente. —Es un peligro —le había gritado. Pero que parecía un simple relicario, ahora era un faro, un imán de secretos familiares enterrados. —¿Qué energía traigo a este lugar? —pensó. El aire estaba pesado, como si el mismo pasado estuviera observando cada movimiento que hacían. Fue entonces cuando las nubes comenzaron a girar ominosamente sobre sus cabezas, como si el cielo se revelara. Clara se dio vuelta, buscando respuestas en los ojos de Julián, pero solo encontró miedo. —Clara, debemos irnos —le dijo él, impulsado por una preocupación genuina. Clara sintió que todo su ser se partía. No quería huir. Su familia había guardado secretos demasiado tiempo. Ella necesitaba respuestas. —No puedo. Tengo que saber qué significa —gritó ella, aún mirando el relicario que brillaba en el agua. Pero antes de que pudiera actuar, un estruendo resentido resonó. Una sombra oscura surgió del suelo, y antes de que Clara se diera cuenta, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. —¡Mueve las piernas, Clara! —le gritó Julián, y la sacudió de sus pensamientos. Clara corrió hacia su abuela, arrastrando a su primo detrás de ella, pero a medida que se acercaban, se dio cuenta
de que el caos no solo provenía de él. Relicario. Algo en la casa, en los secretos, estaba a punto de romperse. De repente, como si el tiempo se detuviera nuevamente, un rayo cayó, iluminando la casa y revelando en su esplendor un antiguo altar en el salón. Allí, la figura de su abuelo, tallada en madera, parecía cobrar vida en la luz del relámpago. «Es él, está llamando», murmuró Clara, sin saber si pensaba en voz alta o si los ecos de dolor de su familia hablaban a través de ella. El viento aullaba y el grito de su abuela resonaba a sus espaldas. «Clara, ven aquí», dijo con una voz temblorosa. Clara sintió que la tiraban en dos direcciones, la tentación del relicario y la advertencia de su abuela, pero lo más impactante ocurrió a continuación. El relicario, levantándose como si tuviera vida propia, comenzó a caminar hacia la figura de su abuelo en el altar. Los ojos de Clara se abrieron de par en par y una verdad indescriptible comenzó a revelarse. Julián se puso rígido. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz ahogada por el miedo. Las imágenes comenzaron a girar mientras la historia de su familia se despojaba de los velos. La sombra emergente se convirtió en una figura más clara, una entidad que parecía luchar por salir. Una serie de susurros se desató, y entonces Clara escuchó las voces, el sacrificio, el oscuro secreto. Eran relatos de traiciones, decisiones que su abuelo había tomado, y un aliento de venganza que quedó transcrito en el relicario. Antes de que pudiera procesarlo todo, otro gritó. Esta vez fue Julián. Clara se volvió a él solo para ver cómo su primo se caía al suelo, su cuerpo convulsionando. Clara dio un paso hacia él, gritando su nombre, «Julián», cuando de repente una ola de energía oscura la envolvió, haciendo que cayera de rodillas. Todo a su alrededor era oscuridad. Sus ojos, nublados y mareados, solo podían ver la luz parpadeante de la tormenta que se desataba afuera. Cuando finalmente recuperó la vista, solo encontró completo silencio. La figura de su abuelo se había desvanecido, y de relicario y su primo estaban desapareciendo en la negrura que rodeaba. Y una frase final retumbó en su cabeza. «El pasado nunca se olvida, Clara», atrapada entre el eco, los secretos y el terror del presente. Clara se sintió hundirse en un abismo de incertidumbre. ¿Qué había despertado realmente? ¿Y qué habría pasado con Julián? La atmósfera era espesa, la pregunta resonando en su mente, mientras un nuevo misterio yacía frente a ella, oculto en la sombra de su historia familiar. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras miraba a su abuela, su rostro pálido y tembloroso. Aquella advertencia de «es un peligro» resonaba en su cabeza como un eco insoportable. Luchó contra el impulso de correr hacia el relicario. Algo le decía que la verdad que buscaba estaba ahí, entre sus secretos. Pero el temor era un ladrón astuto, robándole la valentía. Las nubes giraban sobre ellos, obscuras y amenazantes. Clara giró hacia Julián, buscando su apoyo, pero él estaba paralizado, mirándola con preocupación. «Clara, debemos irnos ya», le gritó. Pero una fuerza tira de ella. La llama de su curiosidad ardía más intensamente que el miedo. «No puedo dejarlo así», declaró, con más voz de la que sentía. «Lo que sea que esté pasando aquí, no puedo dar la espalda a mi familia». Al darse la vuelta, pudo ver a su abuela, mirando el relicario, con un miedo indescriptible en sus ojos. Era como si estuviera viendo algo aterrador, algo que solo ella podía percibir. Justo en ese momento, un trueno hizo temblar el aire. Clara sintió la energía oscura vibrar a su alrededor. Sin avisar, una sombra se alzó del relicario, arrastrándose como un susurro escalofriante. Hacia Clara, sin pensarlo, dio un paso atrás. «¡Detente!», gritó, pero su voz se perdió entre el eco del trueno. La sombra se convirtió en una figura humana, familiar y aterradora. Era su abuelo,
o lo que quedaba de él, envuelto en una neblina de resentimientos o secretos. Tu familia, el sacrificio, murmuró, y su voz sonaba como un viento helado que atravesaba su alma. Clara se sintió helada, el pánico apoderándose de ella. Abuela, ¿qué significa esto?, gritó, mirando hacia atrás. Pero su abuela estaba en shock, mirándola con los ojos vidriosos, como si comprendiera demasiado tarde el grave error de la verdad. Nunca debí dejarte tocarlo, murmuró, y Clara se sintió desgarrada entre la verdad y el miedo. De repente un grito resonó desde el interior de la casa. Era Julián. Clara giró rápidamente para descubrir que su primo ahora estaba en el suelo, incapaz de levantarse. «¡Clara, ayuda!», gritó, pero fue un grito hueco que resonó en su corazón, apagando la esperanza. «¡Julián!», corrió hacia él, notando que su cuerpo estaba cubierto de marcas oscuras, como si el mismo aire lo hubiera atacado. Al ver esto, su abuela dio un paso atrás, pálida. «No, esto no puede ser». Clara sintió que su mundo giraba. La sombra había tomado más que solo forma, había devorado a su primo. Un impulso de rabia ardió dentro de ella. «¡Deja a mi primo en paz!», gritó, pero la sombra retrocedió, como si le temiera. En esa fracción de segundo, entre el horror y la determinación, Clara recordó la carta, el mensaje sobre hacer lo correcto. Era tiempo de confrontar la luz y la oscuridad. Con cada palabra que aparecía en su mente, la sombra tembló, como si las respuestas estuvieran hirviendo bajo la superficie. «Lo que hiciste, lo que escondiste». El eco resonó en su pecho. Las palabras de su abuelo y de su familia se entrelazaban con las de su abuela. Todo se desdibujaba. Un rayo iluminó el cielo, y Clara sintió que algo potente se desataba. La figura del abuelo creció, y con ella el terror de la verdad. «Siempre confié en ti, abuela», Clara gritó, mientras los brazos del abuelo se estiraban hacia Julián, intentando retenerlo. «Tenemos que vencerlo», roció sus palabras al aire denso, haciendo aparecer una energía lumínica entre sus manos. El poder de Clara resonó como nunca antes. Un resplandor brotó de su interior y se enfrentó a la sombra. «Eres parte de mi historia, pero no de mi futuro», proclamó. La oscuridad tembló, incapaz de soportar la luz que estaban creando en conjunto. Pero cuando creía que el viaje hacia la liberación empezaba, sintió que el suelo se movía. «¡Clara, no! ¡Detente!». La voz de su abuela era un grito de alarma. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando todo parecía calmarse, el suelo se abrió bajo sus pies, tragándolos en un abismo oscuro. Clara sintió el vacío devorarla. «¡Julián! ¡Abuela!», gritó, pero solo quedó silencio. Con el pulso retumbando en su cabeza, comprendió que había despertado algo, que nunca debió ser tocado. La caída se extendía y un pálpito de terror la inundó. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué nuevas revelaciones estaban a punto de desatarse en la oscuridad? La incertidumbre la embargaba, y el eco de su historia estaba lejos de terminar. Clara sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad la envolvía, pero por dentro todo se movía a 1000 por hora. ¿Dónde estaban Julián y su abuela? Intentó gritar sus nombres, pero el eco se dispersó en la nada. La sensación de vacío era abrumadora, y un frío helado la atravesaba. ¿Qué había despertado al abrir el relicario? Todo a su alrededor crujía y se retorcía. De repente, un destello de luz cortó la oscuridad. Clara se encontró de vuelta en el jardín, junto al viejo roble, como si hubiera sido lanzada por unos brazos invisibles. Respiró hondo, pero el aire estaba impregnado de humo, como si algo en el pasado se estuviera quemando. «¡Clara!», gritó Julián, que apareció de la nada, con el rostro empapado en sudor y miedo. «Te encontré, ¿estás bien?». Parecía aliviado, pero en su mirada había algo más, una confusión profunda. «¿Qué pasó con nuestra abuela?», preguntó Clara, asustada. «Escuché su grito». Julián tragó saliva
y su mirada se desvió hacia el relicario, aún a sus pies, como un cuerpo maldito. No lo sé, pero algo está muy mal. La casa, dijo, tomando un paso atrás. La casa no es segura. Clara sintió que su corazón se hundía. ¿Qué quieres decir? Ella estaba ahí con nosotros, pero el miedo empezó a crecer en su pecho. ¿Qué pasó con ella? Julián. De repente el aire se volvió electrizante. Una sombra se alzó, y Clara miró hacia arriba. La sombra era clara, como un remolino negro que parecía consumir la luz. No debemos habernos metido en esto, murmuró Julián, su voz temblorosa. En ese momento, una explosión de luz iluminó el cielo y la sombra se desvaneció. Pero lo más inquietante fue lo que comenzó a suceder. La tierra tembló nuevamente y una grieta se abrió justo frente a ellos, como si la misma tierra estuviera a punto de tragar todo a su paso. ¡Corre!, gritó Clara, tirando de Julián, pero él estaba paralizado, mirando fijamente la grieta. No, no, puede ser, no puede ser. De repente una figura emergió de la grieta con una risa burlona. Era una mujer, alta y con una presencia que helaba la sangre. Su voz resonó como un eco espectral en medio del caos. ¿Creyeron que podrían escapar de la verdad? Aquí estoy, la única dueña de este legado. Clara y Julián se miraron, el horror en sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz temblando. La mujer sonrió. Un déjà vu nítido la hizo temblar. Era exactamente igual a su abuela, pero había algo diferente en su mirada. Soy su verdadera abuela, la que no conocen, la que no querían que vieran. El mundo de Clara se detuvo de nuevo. ¿Qué? Eso no puede ser, gritó, las lágrimas llenando sus ojos. No puede serla. La figura se acercó con una desfachatez intimidante. ¿No lo entiendes? Las mentiras te han mantenido alejada de tu verdadero poder. Estas cadenas de secretos solo nos han llevado a esta oscuridad. Soy la guardiana de tu destino. Mientras hablaba, Clara sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Todo lo que sabía estaba girando, reconfigurándose en un laberinto de relaciones. La casa que había sido su hogar era solo una máscara, una ilusión que ocultaba realidades espantosas. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Para su familia? No, esto no puede ser verdad, gritó Julián, dejando que la desesperación lo superara. ¿Por qué no le dijiste a Clara lo que necesitaba saber? Porque la verdad es un arma, querido, dijo la mujer, sus ojos destellando. Siempre lo ha sido. Y la última pieza de este rompecabezas está en tus manos, Clara. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿En mis manos? ¿Qué quieres decir? Explícame de una vez. En ese instante la grieta comenzó a cerrarse, pero no antes de que una luz grisácea emergiera por incómodas fisuras. Debes decidir, Clara. Lo tienes todo para cambiar tu legado, o para condenarlo. Elige sabiamente. Clara sintió que su pulso se aceleraba. ¿De verdad podía cambiar su historia? Todo su futuro parecía pender de un hilo, y el eco de las decisiones pasadas resonaba. La figura de su nueva abuela desapareció en la oscuridad, dejándola sola frente a la grieta que aún latía como un vacío sin fondo. Horrorizada, Clara se dio cuenta de que los secretos nunca duermen. ¿Podría ella, con todo lo que sabía y había experimentado, enfrentarse a esa realidad? Clara sintió que el tiempo se detenía. La oscura sombra que antes representaba una amenaza parecía ahora un simple susurro en el aire. La grieta ante ella pulsaba como un latido, y el eco de la advertencia de su abuela aún retumbaba en su mente. Estaba sola, pero la sensación de pánico la envolvía, como una marea oscura que empujaba y tiraba de ella. No, no puedo dejarlo así, murmuró para sí misma. ¡Clara!, gritó Julián, rompiendo su trance. El miedo estaba grabado en su rostro. Es peligroso. Clara lo miró y su corazón se detuvo un segundo. ¿Y si es la clave?
Una oportunidad para entender nuestra familia, nuestro pasado, respondió con la voz entrecortada. Pero en el fondo, la incertidumbre la devoraba. Julián miró la grieta con desconfianza. Entrar ahí podría acabar con nosotros. Fue entonces cuando un temblor sacudió la tierra. De la grieta, una figura emergió, aún más oscura que la sombra, como una angustiante tormenta de polvo. Era su abuela, o la figura que creía que era su abuela, pero su rostro era la mezcla de amor y odio. ¡Clara!, chilló. Su voz resonaba con desesperación. El pasado no se puede olvidar. No puedes tocar lo que no entiendes. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo. ¿Qué significa esto?, gritó, pero la figura se desvanecía, dejando tras de sí un eco inconfundible de dolor. ¿Era ella la verdadera guardiana de todos esos secretos espantosos? ¡Mía! Julián señaló el relicario, que había pasado desapercibido. Con manos temblorosas, Clara se agachó y lo vio brillar débilmente, como si tuviera vida propia. Era el símbolo de un legado oscuro, un imán para la familia. Necesitamos abrirlo, dijo sin pensar. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó a sus espaldas. Clara se dio la vuelta y se encontró con un horror que nunca imaginó. Su abuela, aún en la puerta, estaba siendo absorbida por la sombra, luchando contra su propio pasado mientras su esencia se desvanecía. «¡No! Clara, ayúdame!», imploró. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se tragó la imagen de su abuela, dejando solo un vacío. No, esto no puede estar pasando. Las lágrimas caían por el rostro de Clara, pero la rabia se encendió en su pecho. Siempre nos han ocultado la verdad. «Corre, no podemos quedarnos aquí», gritó Julián, empujándola fuera de la casa, rechazando el impulso que la ataba a la oscuridad. Cuando llegaron al jardín, la tormenta llena de relámpagos hacía vibrar el aire. Todo se movía como un sueño oscuro. Pero algo dentro de Clara gritaba que tenían que tomar una decisión. El relicario estaba ahí, irradiante y misterioso. «¿Qué hacemos?», preguntó Julián, con la voz llena de pánico. «Voy a abrirlo. Si hay respuestas, necesito encontrarlas», declaró Clara con determinación. Sin pensar, se arrodilló y rompió el relicario. En ese instante, una explosión de luz blanca las iluminó. El deslumbramiento superaba cualquier tormenta, y las visiones comenzaron a llenarle la mente. Declaraciones de amores, traiciones, secretos que llevaron a su familia a un abismo interminable. Todo lo que habían guardado y ocultado. Eran las vidas vividas de sus antepasados, las decisiones que habían hecho, y el eco de esos errores resonando con furia. Se escuchó una voz familiar salir del sonido puro. «Detente», pero era el eco de su abuela, un recordatorio de lo que habían olvidado. Una figura emergió de la luz, una de las mujeres, ataviada con ropas de tiempos pasados, que se asemejaba notablemente a su abuela. «La verdad es tu carga ahora». Las visiones comenzaron a desvanecerse. Era un ciclo de dolor. Clara, temblando y confundida, le gritó a la figura: «Es tu culpa. Tú elegiste esconder esto». «Las elecciones que hacemos tienen consecuencias», respondió la figura con tristeza. «Y ahora es tu decisión. No puedo seguir si no enfrentas esto solas». El aire se volvió pesado, y Clara comprendió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Su camino estaba lleno de obstáculos, pero ahora también de verdad. «¿Voy a tener el poder de cambiar el curso?», preguntó, el eco de la incertidumbre aún vibrando en su mente. La figura sonrió, pero la luz comenzó a desvanecerse, dejando a Clara envuelta en la penumbra. «En tus manos está la elección que puede liberar a nuestra familia de una vez por todas». Clara, con el corazón latiendo rápidamente, se sintió dividida. ¿Realmente iba a asumir ese peso? ¿Podría abrir esa puerta y poner fin a un ciclo de dolor, o se perdería en la oscuridad? El eco de su historia familiar
resonaba en sus venas. El pasado nunca se olvida, pero el futuro podía ser diferente. Sin embargo, todo se apagaba, dejándola atrapada entre la luz de la verdad y la sombra de la traición. La decisión estaba hecha, pero a un alto costo. ¿Qué elegiría realmente? Clara sintió como el peso de la verdad la envolvía, su corazón palpitando con fuerza. Mientras la figura de su abuela se desvanecía en la sombra, un grito rasgó el aire. La dualidad de su realidad se desmoronaba. Sus pensamientos giraban en un torbellino de confusión y miedo. No, no puede ser. Julián, pálido y tembloroso, la tomó del brazo, desnudando su vulnerabilidad. Clara, tenemos que irnos ahora. Pero el eco de la verdad aún retumbaba en su mente, como un tambor que exigía ser escuchado. Lo que sea que pase, tengo que confrontarlo, dijo Clara, obligando a su propio corazón a calmarse, la determinación emanando de sus palabras. No puedo permitir que más secretos nos destruyan. Con esa resolución se acercó al relicario, brillando débilmente entre el caos. Cuando lo abrió, una luz atronadora la envolvió. Recuerdos, voces y visiones la abrumaban. Retazos de vida entrelazados con dolor, amor y sacrificio, alimentando su espíritu. Sentía el viento de sus antepasados a su alrededor, sus risas, sus lágrimas, sus deseos, nunca cumplidos. Y finalmente, aquí estaba ella, Clara, en medio de todo, la que tenía el poder de cambiar el destino. «Debes hacerlo, Clara», resonó la voz de su abuela en su mente, mientras la bruma se disipaba lentamente. «Es tu momento de decidir». Una angustia profunda la invadía. Ella podía sentirlo. El ciclo de sufrimiento familiar llegaba a su fin en sus manos. De repente, la sombra se abalanzó hacia ella, como si estuviera enojada por ser desafiada. Clara, sintiendo la energía vibrar a su alrededor, exclamó: «No más. El legado no puede ser solo dolor». La energía que desprendía se convirtió en luz, iluminando la sombra con su fuerza. En ese momento, con el relicario en sus manos, la sombra titubeó y un grito desgarrador resonó a su alrededor. «Esto no terminará aquí», aullaba la oscuridad. Pero Clara la enfrentó. La luz creció, brillando con más intensidad. La sombra retrocedió, quebrándose bajo el peso de la verdad. «Esto es solo el comienzo», susurró antes de desvanecerse, llevándose consigo los miedos y los secretos ocultos. Clara sintió un alivio profundo, como si un abrigo pesado hubiera sido retirado. Cuando se giró, encontró a Julián mirándola con asombro. «Lo hiciste». «Lo logramos», dijo él, su voz temblando. «¿Pero, abuela?» Clara cogió un profundo aliento. Sabía que había un camino por delante, uno donde la familia podía sanar. «Al final, ella también debe enfrentar sus demonios», murmuró Clara, su voz llena de compasión, mirando al relicario ahora apagado. Mientras se alejaban del jardín, una brisa suave acarició sus rostros. Clara sintió que la parte más oscura de su pasado se desvanecía. De alguna manera, había comenzado a construir un futuro donde las verdades serían contadas, donde el dolor podría transformarse en fortaleza. Y aunque la pérdida de su abuela lastraba su corazón, Clara había comprendido que cada historia de su familia merecía ser recordada. Cada error, cada ruptura, la llevaría hacia una conexión más profunda con sus raíces. Con el tiempo, estaba decidida a honrar su memoria, a tejer el legado de amor y valor que nunca debió olvidarse. Mientras se alejaban, el pueblo parecía recobrar la vida. El cielo se despejaba y el sol comenzaba a brillar. Desde su interior, Clara sintió algo nuevo: esperanza. El futuro, aunque incierto, era un lienzo en blanco. Ahora, frente al vasto horizonte de posibilidades, se volvió hacia la cámara con determinación. «Esto es solo el comienzo. Hay caminos que explorar, verdades que contar. Y ustedes, amigos,
son parte de esto. Suscríbanse al canal inmediatamente para no perderse las próximas historias exclusivas. Denle al botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos mantiene en pie. Su apoyo es vital para que continuemos explorando las historias que importan. Y no olviden inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Hagámoslo juntos.